Hola, hola, hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo encuentro de Raíces de Sefarad, como cada jueves, como todos los jueves, a las 7 de la tarde hora argentina. Ustedes dirán en qué parte del planeta están con su horario. Así que bienvenidos en un nuevo encuentro hoy, como cada encuentro de cada semana. Cada uno es mejor que otro y confío que esta vez va a ser igual. Hola Lili. Hola Marcelo, hola a todos. Siempre es un placer y un gusto recibirlos en esta actividad de los jueves. Es un espacio que siempre nos entusiasma lo que vamos a presentar, por eso cada semana les decimos que es lo máximo, porque cada uno de los temas es lo máximo, nos encantan, nos entusiasman. Y como decía Marcelo, esta semana también estamos súper entusiasmados con esta curiosidad que nos va a dar de Esther a Santa Esther. O Pero sea que yo primero, estuve ayudando con el tema del PowerPoint, está fenómeno. Vamos a tener muchas cosas, un video muy interesante, va a estar muy piola. Pero vamos bueno, a pero lo que primero como cada semana tenemos que presentar lo que viene y hacer algunos agradecimientos. tal cual, lo primero que vamos a hacer, como siempre, es agradecer. Sepan que si ustedes comparten los videos, ponen me gusta, lo ven con mirarlo, con comentarlo, nos hacen un gran favor porque todo sirve para que multiplique la posibilidad de que se difunda el contenido. Saben cómo es Google, que les gusta, o YouTube, que les gusta que las cosas cuanto más se ven, más lo muestra. Y también si quieren hacer un aporte económico, bienvenido sea a través de PayPal en todo el mundo o a través de los distintos canales aquí en Argentina, ya sea con Mercado Pago, transferencia bancaria. Bueno, tenemos muchas formas. Así que lo que quieran, si lo que quieran aportar, se comunican con nosotros y los vamos a guiar. Así Les que, bueno, recordamos, Marcelo, que el Centro Cultural Sefarad es una institución sin fines de lucro que tiene una sede en Buenos Aires. Ofrecemos actividades gratuitas por Internet y toda colaboración nos viene de mucha, mucha ayuda para soportar toda la estructura del Centro Cultural. y vamos a ver lo que tenemos para esta semana. Sí, Encontros del HAD, nuestra actividad habitual de los domingos al mediodía en Buenos Aires, pero para todo el mundo, una actividad que hacemos en ladino, en judeo-español. Este domingo vamos a tener una historia única del Imperio Otomano al continente de África en vivo, como cada semana, con Lexi Felus como anfitriona y Belina y Víctor Cadranel como invitados. Ellos nos van a contar sobre este viaje del Imperio Otomano al continente de África. Seguramente alguna historia familiar muy interesante. Esto es, como dije, a la 1 del mediodía en Argentina, pero en el flyer y en nuestra página web sfarad.com tienen horarios de referencia para distintos países y ciudades con los horarios más o menos correspondientes a cada uno. Y antes de ir al del jueves, que normalmente es lo que viene después de tenemos una actividad más esta semana, en este caso presencial, los que están en Buenos Aires. Hacemos el acto anual de recordación y homenaje a los mártires y sobrevivientes del Holocausto de las comunidades judías sefaradíes. Esto lo hacemos todos los años, no solo por Rodas, Salónica y Cos, que son las emblemáticas, especialmente por la inmigración argentina, sino de todas las comunidades sefaradíes de todo el mundo. Lo que va a ser este año, a diferencia de los años anteriores, se va a hacer en el Museo del Holocausto de Buenos Aires, Montevideo 919, este próximo martes a las 6 de la tarde. Así que esto es presencial, los que están en Buenos Aires, los esperamos a esto que debería ser un compromiso personal de todos, de lo que es cada año, al menos una vez por año, recordar qué fue lo que pasó y comprometernos para que en el futuro no vuelva a suceder. Y ahora sí, nos vamos a lo que se viene después para el jueves que viene. El jueves que viene tenemos La llama de la memoria, el testimonio de David Galante. Vamos a hablar sobre este documental en vivo con su director, Rod Aloras,
y con Martín Hassan, periodista, publicista y escritor, que va a venir a comentar sobre este testimonio de David Galante, muy importante, especialmente para nosotros en la comunidad judía argentina, en la comunidad sefaradí, que David Galante ha sido un bastión para lo que son los testimonios sobre los sobrevivientes de la Shoah. Y antes de presentar a nuestra conferenciante de hoy, les vamos a recordar algo, pues nos han preguntado y por ahí es oportuno hacerlo ahora, que todos los que están mirando, sea por YouTube, lo mismo pasa con Facebook, que quieran hacer preguntas, siempre la dejamos para el final de la presentación, la pueden hacer directamente en el chat. En el caso de YouTube, ya sabe, lo escriben aquí directamente. Entonces el chat que escriban aquí, luego para el final nosotros lo recibimos y podemos hacer las preguntas a la conferenciante, que ahora en unos segundos la vamos a presentar, o también un comentario, una opinión, o simplemente contarnos desde dónde nos están mirando, de qué parte del mundo, lo que quieran lo pueden escribir ahí, tanto en YouTube como en Facebook, lo pueden escribir en los comentarios, los recibimos nosotros y los vamos a ver aquí sin ningún problema. Así que simplemente ahí pueden hacer las preguntas, los saludos, las felicitaciones, las críticas, lo que sea, lo pueden hacer ahí. En el momento nosotros lo vemos directamente en esta plataforma. Y ahora sí, nos vamos a presentar a quien tenemos el lujazo de recibir hoy. Sí. Una Esther que va a hablar de otra Esther. Las dos reinas para nosotros. Tenemos hoy como invitada a la escribana Esther Mostovich de Kukierman. Ella nos va a hablar sobre Esther, de la Biblia a Santa Esther entre los criptojudíos. Esther nació en Uruguay y está desde ahí, desde Montevideo en este momento, va a participar con nosotros. Estudió Derecho, Sociología, Coordinación Institucional, Idioma y Literatura Yiddish. Ejerció en Uruguay como escribana y es una apasionada del Talmud. Lo ha estudiado desde hace muchos años con rabinos y profesores de todas las corrientes y tendencias. Fue profesora de Talmud y Derecho durante 18 años en el Centro de Posgrados de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República en Uruguay. Es profesora de posgrado de Talmud y Derecho ahora mismo en la Universidad Católica. Ha dado cursos, seminarios, talleres y conferencias en universidades y establecimientos entre Uruguay y Buenos Aires, entre Montevideo y Buenos Aires, así como en diversas instituciones sefaradíes. Publicó varios libros, entre los que se encuentran Talmud y Derecho en sus tomos 1, 2 y 3. Y ahora sí le damos la bienvenida a nuestra querida Esther. Bueno, hola, Esther. ¿Cómo estamos? Estamos contentísimos de recibirte, porque yo les voy a contar a todos, como la raíz de Sefarad va los jueves, y es difícil pescar a Esther un jueves, y esta vez la pudimos pescar, y tenemos por eso el placer de tenerla hoy, con un tema que es muy apasionante. No solo es apasionante el tema, sino que ella en particular es súper apasionada de este tema. ¿No es así, Esther? Y sí, porque yo me llamo Esther, resulta que ahí viene la cosa. Tengo abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, mientras a donde lo he podido buscar, todas se llamaban Esther. O sea que todas son estrellas. No sé, pero son Esther. Es mi familia. Es tu familia. Bueno, de alguna manera somos todos familia, una gran familia, Ashkenazim y Sefaradim. Pero esa es mi familia. Yo soy ashkenazi por todos los costados, ustedes lo saben. Pero igual te queremos, Esther. Quiero que te quede claro que igual te queremos mucho. Bueno, con Esther hemos paseado por juderías de España. Es una ashkenazí que sabe disfrutar las dos caras de la misma moneda que es el judaísmo. Bueno, Esther, te dejamos con la gente y te escuchamos con mucha atención. Sí, pero poneme en pantalla, empezá a ponerme en pantalla lo que yo te mandé, que está todo numeradito, pero yo no lo veo ahí, no puedo leer ahí. ¿No lo ves? No, ponémelo en pantalla grande. Ahí. No. Y si querés ponerlo entero, recordá, como te expliqué, abajo a la derecha hay un cuadradito para agrandar la pantalla. Abajo a la derecha. A la derecha, a ver, te lo voy a recordar acá, mirá. Te lo voy a recordar,
Aquí abajo, abajo en En el tu ángulo. imagen, donde ves tu imagen, pasa el mouse y sale como un cuadradito en la punta inferior derecha. Sobre la cinta roja que está corriendo. ¿Presentar? No, más arriba, donde está la cinta roja que dice Centro Cultural Sefarad. La La cinta cinta roja roja. que está Ah, corriendo. ya lo vi. Bueno, si haces ahí, Ah, se bravo, aparece grande. bravo. Ahora Ah, sí. Bueno, te dejamos y te escuchamos con mucha atención, Esther. bueno, buenas noches a todos. Gracias por la presentación, muy linda. Estamos preparando acá para hacer un viaje de muchos siglos, un viaje largo. Empezamos con la Biblia, con el Tanaj. En la Biblia hebrea, el libro de Esther tiene 10 capítulos que están escritos en idioma hebreo. El libro de Esther tiene 6 capítulos más, en total 16 capítulos en la traducción al griego de la Biblia católica. ¿Saben por qué? Resulta que uno de los libros del Tanaj que no menciona el nombre del Señor ni una sola vez es el libro de Esther. Por eso la Iglesia Católica, cuando hicieron la traducción al griego de la Biblia, de alguna manera le agregaron 6 capítulos donde sí se menciona el nombre del Señor. Y para la Iglesia Católica, el libro de Esther es historia real, y eso se decidió en el Concilio de Trento en el siglo XVI, ahí tienen los años, 1545 a 1563, fueron varias sesiones y se declaró historia real. Sin embargo, la Iglesia Católica toma a Esther como Santa Esther, pero nunca canonizó a Santa Esther. Toman a Santa Esther como una de las facetas de la Virgen María. Seguímelo pasando mal, por favor. A ver, hay varias fechas que se toman como la presencia de la Virgen María o la presencia de su alba desde muy antiguos tiempos. Entonces, una de ellas podría ser esta, la de Esther, reina de Persia, que no sé si fue reina de Persia o no, pero en este caso la toman como los valores de una mujer de los que da ejemplo la reina Esther del libro. Ahora, si queremos situar nosotros, si es verdad la historia, si sucedió el episodio, les adelanto que no lo sé, pero hay mucha gente que antes de nosotros ha considerado que sí. El libro de Ezra, que es uno de los libros del Tanaj, sitúa el episodio entre el 485 al 465 antes de la Era Común. Y podría ser Jerjes, según el historiador Simón Dubnov, que vivió entre el siglo XX y siglo XXI, o tal vez su hijo Artajerjes, de acuerdo al historiador Flavio Josefo, que vivió en el primer siglo de la Era Común. Y ahora empezamos a ver qué pasa con historiadores o con relatores anteriores. Heródoto, que es griego, a fines del mismo siglo V a.C., que podría ser, según Ezra, la época del reino de Persia en que estuvo la reina Esther, pero resulta que Heródoto cuenta la historia de los reyes persas, no menciona a Vashti, no menciona a Esther, tampoco a Mardejai, tampoco a Amán,
Tampoco dice que hubiera existido un decreto del rey persa ordenando matar a todos los hebreos. Y tampoco dice que los hebreos obtuvieran un decreto real del rey de Persia permitiéndoles defenderse. Mucho menos dice que 75.000 persas hubieran sido muertos a manos de judíos en esa oportunidad, como dice el libro bíblico. Tal vez el episodio sucedió, pero no en Susa, la capital persa, sino en alguna provincia. Ustedes saben que Susa, la capital persa, existió desde antes de la historia. Susa en estos momentos existe en ruinas, no se ha excavado. ¿Y qué es lo que sucede con Susa? Parece ser que, yo qué sé, el año 4000 antes de la era común, existía ya alguna ciudad en ese lugar que fue destruida, que fue vuelta a reconstruir. Pero Susa fue elegida como capital por Ciro el Grande. Y en los tiempos de, digamos, en los siglos, ahí en el siglo V, antes de la era común, cuando vivía Ezra, era muy conocido Ciro. ¿Y por qué? Porque el decreto de Ciro fue el que permitió a los judíos volver a reconstruir, volver a levantar el templo destruido. El templo de Salomón fue reconstruido en el siglo V antes de la era común. Y en ese momento, Susa era la capital de Persia. Después del episodio bíblico, dentro de la literatura hebrea, la literatura y los comentaristas hebreos, sucedió mucha documentación. Lo primero es el Targum. Targum quiere decir, en arameo, Targum quiere decir traducir. El Meturgeman es el traductor. El Targum Rishon, que fue la primera traducción del libro de Esther, la primera traducción, está claro, fue al idioma arameo. Y el Targum Rishon tiene comentarios, tiene lo que se llama Midrashim, historias, leyendas, historias agregadas. ¿Me seguís pasando, Marcelo? Después de esa literatura del Targum Rishon, aparece la Mishnah entre finales del siglo II de la era común y mediados del siglo III de la era común. La Mishnah es la primera parte del Talmud. No sé si lo ven. ¿Lo ven? Sí, lo tienen que ver. Esto es el Talmud de Babilonia y acá está el tratado que se llama Megila. Y aquí lo ven. Es medio grande, ¿verdad? Bueno, aquí está la primer elaboración de los rabíes hebreos sobre el episodio de la reina Esther. Y la primera Mishnah, la Mishnah de la página Bet, la Mishnah siempre empieza en la página 2. No existe página 1 en el Talmud. Eso es muy interesante. Bueno, otro día se los explico. En la primera Mishnah, los rabíes empiezan preguntándose, ¿cuándo se lee el libro de Esther? Y miren lo que contestan. Desde los tiempos de José ben Nun, Josué ben Nun fue el que entró en la tierra prometida, fue el que siguió a Moisés en la dirección del pueblo hebreo. Y José ben Nun se sitúa en el siglo XII, antes de la era común.
Y ellos dicen, desde los tiempos de Josué ben Nun, en las ciudades de la tierra de Israel, el libro de Esther se lee en el 15 del mes de Adar. Hoy en día es el 14, pero en aquellos momentos estábamos con un calendario hebreo anterior, el calendario que determinaba los meses por la luna nueva. Es un tema muy interesante. El calendario hebreo después pasó a ser estudiado y determinado. Ahora es el 14 de Adar. Pero lo que nos importa en este momento es que los sabios de la Mishnah, siglo II y principios del siglo III de la Era Común, dicen que desde tiempo inmemorial se conoce la historia de Esther, desde que tenemos memoria. Entonces, aquí empezamos a preguntarnos, ¿será historia? Tal vez Esther es alguna leyenda muy antigua, porque ya les dije que la ciudad de Susa, capital del reino de Persia en épocas de Ciro, fue una ciudad existente desde el año 4000, antes de la Era Común. Seguí pasando, por favor, Marcelo. Entonces, dejamos ahora en estos momentos de lado la cuestión de cuándo pudo suceder históricamente el libro de Esther. Pero puede haber sido mucho antes de lo que dijo Ezra. ¿Qué dice el Talmud, el Tratado Megila de Esther? Dicen que Esther está envuelta en el espíritu de profecía. Quiere decir que es profetisa. Si Esther es una profetisa, ¿qué podemos entender? Ella es una mujer inteligente, analiza y comprende la situación de su momento. Es una mujer del pueblo hebreo. ¿Qué educación ha recibido Esther? Muy poquita. Pero si está envuelta en el espíritu de profecía, entonces transmite la palabra que le ha venido del Señor. Yo pienso que todos ustedes conocen más o menos el tema del libro de Esther. ¿Qué es lo que sucede? El rey de Persia, dice el Tanaj, borracho y aburrido, ordena que su esposa Vashti venga desnuda para mostrar su belleza a los cortesanos. Ella se niega. El rey se enoja porque su mujer no obedece, no viene. ¿Ustedes se acuerdan qué ordena el rey para castigar a su esposa Vashti? Bueno, yo no se los contesto ahora. Voy a ver qué es lo que alguien escribe, a ver si se acuerdan de qué ordenó el rey sobre su esposa Vashti. Seguí pasando, por favor. Bueno, por alguna razón que vamos a ver si alguien contesta, el rey, según dice la Megila, se pone a buscar o le buscan una nueva esposa, la más bonita del reino, una especie de concurso de belleza, ¿se dan cuenta? Y resulta que la que gana el concurso es Esther, que es una integrante del pueblo judío. En ese entonces, pueblo súbdito del rey persa. Pero Esther no dice su origen. Ahora, ustedes se dan cuenta de que desde cuándo existe el pueblo judío en la tierra de Irán. Bueno, no sabemos, pero por lo menos nos estaríamos remontando a la época de Josué, ¿verdad? Pero no sabemos realmente si entraron a Persia en esos momentos, si Josué pudo entrar a Persia. Pudo entrar, no sabemos cuándo. En todo caso, Esther deduce o se entera por mensaje de Mardoqueo, en algunos relatos es tío de Esther, en otros relatos es primo de Esther.
Pero Esther se entera que el ministro Amán va a lograr llevar a cabo medidas para matar a todos los judíos de Persia. Miren, ahí lo dibujó Marcelo. Aquí ven el rollo de Esther, la Meguila. Meguila es un rollo, y aquí lo ven. Está escrito y se va enrollando de un lado y desenrollando del otro para poderlo leer. Dale, seguí pasando, Marcelo. Antes de pasar, quería contarte que Alan Carciente está contestando tu pregunta y dice que una horca. No, está bien. La mataron, sí, pero no en la horca, no. Simplemente la liquidaron. Pero sí, la mataron. La mandaron matar porque no le hizo caso al rey. Fíjense qué poder que tenía el rey de Persia, que si una esposa viene y le dice, no te hago caso, que la maten y me busquen otra. Qué rey, qué poderoso que podía ser ahí el rey de Persia. Pero bien contestado, aunque no hubo horca. ¿Cómo comienza? ¿Qué pasa con Esther? Cuando Esther se entera por su tío Mardoqueo, bueno, saben que Esther, fuera esposa o concubina, tenía que vivir en un harén. Las mujeres del palacio no vivían, no hacían vida con los cortesanos del rey, estaban en el harén. ¿Quién las cuidaba? Los eunucos, o sea, esclavos castrados para cuidar a las mujeres del rey. Cuando Esther se entera que el rey que va a dar un decreto ordenando matar a todos los judíos de Persia, bueno, ella dice, yo tengo que ver qué hago. ¿Qué hago para salvar a mi pueblo? Fíjense que ella está en una posición increíble, está al lado del rey. Si alguien puede influir en el rey, es ella, que es la nueva muñequita, la nueva concubina o esposa, no importa. ¿Cómo empieza Esther a accionar? ¿Qué hace ella? Empieza ayunando. Empieza ayunando ella y les pide a todas sus servidoras que la acompañen, y también le manda mensaje a Mordejai para que los judíos ayunen. 3 días de medio ayuno. Medio ayuno, ¿saben qué quiere decir? Quiere decir, durante las horas de luz no se come. Hacen una comida al día solamente a la caída del sol, sin carne. ¿Para qué? ¿Para qué piensa Esther como primera medida? Empecemos con un ayuno. Bueno, para expiar sus pecados reales o existentes o imaginarios, y rezar para pedir al Señor del universo que ayude a su pueblo, o tal vez, para poner toda su mente en qué es lo que va a hacer, cuál puede ser su plan magistral para convencer al rey de ayudar a su pueblo. El ministro Amán ha convencido al rey para que ordene matar a todos los judíos. ¿Qué va a hacer ella? Le va a ir a decir al rey, mirá, si matan a todos los judíos, me matan a mí, te quedas sin tu nueva muñeca porque yo soy judía. ¿Hace eso? ¿Podría hacer eso? Bueno, además de ayunar, Esther hace otra cosa. Seguí, Marcelo. Según el Tanaj, Esther invita a sus habitaciones al rey y su ministro Amán para 2 banquetes seguidos. ¿Por qué invitará a 2 banquetes seguidos? Algunos comentaristas dicen que aquí hay 2 o más fuentes antiguas en el texto de la Megilat Esther. Y por eso pusieron un banquete de un relato y otro banquete del otro relato. Sin embargo, en el Tratado Megila, los rabíes dicen, Esther necesita conocer a sus oponentes, y para eso los invita
para conocerlos, para ver a qué podrían responder, estudiar, a ver de qué manera podría convencerlos o qué puede hacer. Bueno, en la Biblia es Esther la que, digamos, la que decide el plan. En el Talmud no. En el Talmud la heroína no es Esther. En el Talmud Esther está envuelta en el espíritu de profecía, pero el que hace el plan, el que decide qué vamos a hacer, es Mardoqueo. Él piensa y le manda mensaje a Esther con el eunuco y Esther obedece. ¿De quién es el plan? A ver, pasa. Bueno, ¿el plan es de Esther o el plan es de Mardoqueo? ¿Cómo averiguamos la verdad en este episodio? ¿Ustedes saben cómo se escribe la palabra verdad en hebreo? Se dice emet. Se escribe con 3 letras, ahí lo ven escrito, Aleph, Mem y Tav. Aleph es la primera letra del abecedario hebreo. Mem es la letra exactamente en la mitad. Tav es la última letra. Entonces los rabíes dicen, la verdad está al principio, en el medio y al final. Bueno, al principio. ¿Dónde está el comienzo de este libro bíblico? Y los rabíes deciden, está al principio en reconocer como que no hay nada imposible. La verdad del episodio puede ser cierta, la situación puede ser desesperante, pero el mayor pecado para el pueblo judío es desesperar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, dice el Talmud, no hay que sentarse a esperar un milagro por si no se produce. Entonces, hay que hacer. Podemos esperar que el Señor ayude, pero no podemos esperar que el Señor haga nuestra tarea. Cada uno tiene que empezar y el Señor, confiemos en que el Señor ayudará. Quedamos entonces, ese es el principio. ¿Dónde está la mitad del mensaje del libro de Esther? El Talmud dice que la Megilá se dirige a las generaciones venideras, quiere decir a nosotros. En cualquier generación, la mitad del mensaje del libro de Esther está aquí y ahora y lo recibimos nosotros. Seguí, Marcelo. ¿Es verdadero el episodio? ¿Quién lo escribió? San Clemente de Alejandría dice que lo escribió Mordejai, que lo dejó escrito, que era un sabio que conocía los 70 idiomas del mundo. No sé si en ese entonces había 70, pero así dice. En todo caso, lo escribió Mordejai, lo dejó escrito. San Agustín de Hipona, que vivió del 350 al 430 de la era común, dice que lo escribió Ezra. El Talmud, Tratado Megilá y otro tratado más que se llama Baba Batra, dice que lo escribieron los hombres de la gran asamblea presidida por Ezra. En otro párrafo, el Talmud dice que el libro de Esther lo escribió el Espíritu Santo. Bueno, les pregunto, ¿cuánto hay de verdad en la historia conocida, en la que nosotros leemos en los libros de historia? Es una pregunta similar a decirles, ¿cuánto piensan ustedes que hay de verdad hoy en día en las noticias de los periódicos, en la televisión o en internet? Seguí pasando, Marcelo. Bueno, ustedes saben que a mediados del siglo XX, en realidad, bueno, vamos a dejarlo ahí, a mediados del siglo XX, sí, 1947, entre los rollos encontrados a mediados del siglo XX en las cuevas del Mar Muerto,
¿Ustedes saben, hay algún libro bíblico que brille por su ausencia? Ustedes saben que ahí están escritos prácticamente casi todos los libros que hoy integran la Torá, el Tanaj, y hay uno que no está, y es el libro de Esther. Es el único libro del Tanaj que no hay ninguna copia en ninguna de las cuevas del Mar Muerto. Hasta el presente, yo creo que se han descubierto 13 cuevas con libros, con rollos. El texto es casi igual, y hay muy pocas diferencias con el texto que conocemos hoy en día. Es decir, ha sido muy buena la transmisión del texto bíblico a través de los siglos, pero no hay ningún rollo con el libro de Esther. Es posible que el libro de Esther no fuera conocido o no fuera aceptado como bíblico en la época en que se escribieron los rollos del Mar Muerto, que eso abarca entre el siglo II antes de la Era Común al siglo II después de la Era Común. Hay documentos de esos 4 siglos, más o menos, en los rollos. Y ahora tenemos otro testimonio. Benjamín de Tudela, un rabino, viajero y escritor, salió de la ciudad de Tudela, en España, hacia 1159, viajó 13 años, hasta el 1173, describiendo todo lo que encontraba en las comunidades judías desde España hasta Medio Oriente. El libro de Benjamín de Tudela sigue en pie, sigue editándose. Yo estuve en Israel no hace de mucho y una de las presentaciones es en dibujos animados. El libro de Benjamín de Tudela lo presentan en inglés y en hebreo. Si van al Museo de Israel, seguro que lo van a encontrar. En 1575, el libro de Benjamín de Tudela fue traducido al latín y se hizo sumamente conocida. Bueno, miren lo que dice Rabí Benjamín. Él visita una ciudad que se llama Hamadán. Hasta el día de hoy se llama Hamadán. No era la capital del reino persa. Fue la capital del reino de los Medos. Se llamaba Ecbatana en esa época. ¿Y qué dice Benjamín sobre Hamadán? Esta es la gran ciudad de los Medos, que fue luego parte del imperio persa. Aquí viven 30.000 judíos. Frente a una sinagoga están enterrados Esther y Mordejai. Bueno, Esther, perdón la interrupción, te recuerdo lo que me pediste, que te quedan 15 minutos más el video. Bueno, entonces seguí corriendo. No, lo que vos digas. Sí, corre porque vamos a abreviar. En el Talmud, Tratado Megila, dice sobre Esther: su verdadero nombre era Hadasa, derivada de hadas, mirto, porque era grácil, bella y perfumada como una rama de mirto. Pero la gente del pueblo la llamaba Esther. ¿Y por qué la llamaba Esther la gente del pueblo? Tal vez por la diosa Astarte, y puede ser también que Mardoqueo tuviera ese nombre por el ídolo babilónico Marduk. El Talmud de Babilonia, en el Tratado Megila, dice que la llamaron Esther como derivado de Soter, porque ella ocultó. Soter es ocultar. Ocultó al rey persa su pueblo y su parentela. Lo cierto es que nos encontramos con que la verdad está disfrazada. Tal vez por eso se usan antifaces y disfraces en Purim. No sabemos si es por eso, pero es una posibilidad. Pasame, por favor.
Muy bien, ¿dónde está lo que nosotros aceptamos como verdad? La verdad está en lo que cada uno de nosotros siente, aunque muchas veces no lo dice. ¿Seguí? ¿Qué decide Esther? ¿Qué hacen los judíos en esa oportunidad? Las conductas, miren. Primero se unen todos, unirse. Después deciden, no se quedan hablando, deciden las vías de acción. O sea, deciden en este caso tomar las armas porque el decreto del rey les permite tomar armas. Entonces, imagínense, 75.000 personas, dice la Biblia, no tenían armas, no podían tener armas. De alguna manera, en pocos días, consiguen armas. Además, hacen diplomacia activa, mandan cartas a todas las provincias para pedir ayuda a los demás judíos del reino. Y en el día señalado para la lucha armada, activamente van, luchan y se defienden. Miren todas las conductas que muestran los judíos de la época de Esther. Bueno, el libro de Esther ha sido comentado como alegoría y también como profecía de futuro. Y en esto se apoyaron los descendientes de criptojudíos de América en su culto a Santa Esther. ¿Seguimos? ¿Dónde está el final del libro de Esther? El Talmud en el Tratado Megilá dice que todos los festivales seguirán en la era mesiánica, salvo Purim. No se va a festejar Purim después que llegue el Mesías. La pregunta es ¿por qué? Tal vez porque Purim es un símbolo y ejemplo de la liberación de todas las opresiones. Y la era mesiánica va a llegar y en ese momento el ser humano no será perseguido por ser diferente de la mayoría que lo rodea, ya sea un indio, un negro, un aborigen, una mujer o un judío. Eso será la era mesiánica. Como dato interesante, el ADN, estudios realizados en el siglo XX, fin del siglo XX, han revelado que los judíos de Irán y los no judíos de Irán comparten casi el 50% de sus genes. Es decir, fuera de toda duda, no sabemos cuándo, se mezclaron en gran forma. Muy bien, vamos a ver Santa Esther entre los criptojudíos, entre los descendientes de criptojudíos, especialmente en América y especialmente en México. El rey Asuero fija el día 14 del mes de Adar para liquidar a todos los judíos del reino. Es un pur, un decreto real del rey mandando matar a todos los judíos de Persia. Gracias a la intervención de Esther, hay un segundo pur, un segundo decreto mandando a los hebreos defenderse, levantando las armas y matando a los persas atacantes. La Biblia dice que mataron a 75.000 no judíos en Susa. Pueden creerlo. Y puede ser un dato exagerado, yo qué sé. ¿Qué pasa el día anterior, el 13 de Adar? Se llama Ta'anit Esther, ayuno de Esther. Es un día de ayuno. Pero en las épocas en que estaban los descendientes de criptojudíos, no tenían a mano ningún texto de Talmud, no tenían a mano ningún texto religioso, solamente tenían a mano la Biblia católica. Y en la Biblia católica dice que Esther ayunó 3 días. Y realizaban un ayuno menor. Recuerdan que Esther, Mordejai y todos los judíos de Susa ayunaron, según el texto bíblico, 3 días. En el santoral cristiano, Santa Esther es el 31 de julio. La Iglesia Católica no canonizó nunca a Santa Esther. Es una de las presencias
de la Virgen María. Entonces, para los criptojudíos, para los descendientes de criptojudíos en América, el 31 de julio era Santa Esther, pero las descendientes de criptojudíos celebraban a Santa Esther en la luna llena del mes de febrero. Las mujeres criptojudías declaraban ante la Inquisición, y eso dicen los expedientes de la Inquisición, que ayunaban 3 días en la luna llena del mes de febrero, medio ayuno durante las horas del sol, para adorar a Santa Esther. La fecha no coincidía para nada. Por eso la Inquisición lo calificaba de confesión del pecado de judaizar. Las mandaba directamente a esas mujeres a la hoguera. Pasá. Moshe Orfali, mira, conseguiste la foto. El profesor Moshe Orfali de la Universidad de Bar Ilan habla del ayuno de Esther como costumbre de las mujeres criptojudías, especialmente en México. Los criptojudíos sentían que vivían en continuo pecado, porque vivían como católicos, pero se sentían judíos. El versículo, Esther no reveló al rey su pueblo ni su parentela, era para ellos un reflejo de la forma de vida de los criptojudíos. Seguí. Conseguiste también la foto de Ana Foa. Mirá, la profesora Ana Foa de la Universidad de La Sapienza de Roma dice: las distintas fechas de celebración de Santa Esther, la luna llena de febrero por los criptojudíos y el 31 de julio por la Iglesia Católica, de por sí sola muestra cuánto diferían el mundo cristiano del criptojudío. El medio ayuno de Santa Esther en febrero podía disimularse con un día de comida de campo, en el verano, con otras formas de disimular. En algunos expedientes de la Inquisición en México hay testimonios de mujeres que además encendían velas en honor de Santa Esther. Pasalo, Marcelo. Esto es muy interesante también. En el arte religioso de México de la época colonial hay muchos retablos de ángeles, de santos. Los dibujan con aspecto angelical, rubios, de ojos claros, vestidos de blanco, de celeste. A Santa Esther se la reconoce por el cabello negro, fondo de cortinados color rojo, una corona en la cabeza adornada de ramas de mirto, porque hadas en hebreo quiere decir mirto. Es decir, la Inquisición española podía, al encontrar uno de estos retablos, podía darse cuenta de que era un retablo católico, pero que en realidad estaba enseñando el mensaje de Esther, la reina judía. La Inquisición española finalizó formalmente en 1834, la portuguesa en 1822, terminó antes en la independencia de cada país americano. Pasalo, Marcelo. Las mujeres criptojudías en América colonial se refugiaron en el culto a Santa Esther porque ella escondió su identidad hebrea y vivió como los criptojudíos en América en duplicidad religiosa. Declaraban rezarle a Santa Esther. Miren, yo encontré cuáles eran los versículos que se llaman en llamar la plegaria de Esther. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días. Yo también, con mis doncellas, ayunaré igualmente, y entonces entraré al ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Esto es un voto. Entrego mi vida
para mantener el cumplimiento de lo que consideró verdad. Es lo más que una persona puede ofrendar es su vida. Pásalo. Bueno, con una mirada del siglo XXI, ¿cómo podemos ver a Santa Esther? Como el no conformismo, el luchar con las armas que tenga para hacerse su lugar. La Inquisición vio ese culto a Santa Esther como prueba indudable de ser judaizante. Los criptojudíos tomaban como profecía de su tiempo la frase bíblica: estos días de Purim nunca abandonarán a los judíos, ni su recuerdo será perdido entre sus descendientes. Pásalo, por favor. El Purimspiel. El Purimspiel es otro derivado que tenemos del libro de Esther. Spiel quiere decir juego o representación teatral. Comienza en las academias rabínicas de Babilonia hacia el siglo VI de la era común. En la Edad Media se presentaba en la plaza del barrio judío. Los roles femeninos eran siempre representados por hombres, se limitaban a la máscara y a interpretar cada uno su personaje, una especie de comedia casera. Eran solo hombres porque no se consideraba digno que una mujer se expusiera en un tablado en una ciudad, y se limitaba a las máscaras, porque el hombre no se puede vestir de mujer ni la mujer de hombre, y ese es uno de los 10 mandamientos. Las raíces del teatro judío se ven en el Purimspiel, a imitación del teatro de tragedias y comedias de los países europeos. Cuando aparece el actor judío en la Edad Media, aparece como músico juglar, un poco al margen de la sociedad rebelde, sin domicilio fijo. Seguí, por favor. Durante el Renacimiento hay relatos de Purim escritos en Ferrara y en Venecia, que yo conozca, pueden haber más. En Venecia especialmente. Si ustedes van a Venecia, van a encontrar en el Museo Hebraico que está en la plaza del Gueto Nuevo, van a encontrar el museo y van a ver ahí, hay libretos de Purimspiel. En la Geniza del Cairo hay un Purimspiel escrito en italiano pero con letras hebreas. Y yo lo que encontré fue escrito en italiano pero con letras latinas en el Museo de Venecia. Pero revisen ustedes que vale la pena. Seguí pasando, por favor. La Megila de Itzik Mangrai, conseguiste la tapa del disco. Bueno, es teatro musical presentado por la compañía de Pesach Burstein, Michael Burstein y Lilian Lux. Fue el primer gran espectáculo en idioma yiddish moderno presentado en Israel en la década de los 60. Llegó a Broadway en 1968 en su idioma yiddish original. ¿Por qué hago hincapié en que esto se presentó en 1960 en Israel en idioma yiddish? Bueno, acá nuevamente el personaje de Esther, en esta presentación teatral en Israel, señala el cambio de política de los dirigentes de Israel, que desde la independencia del Estado estuvieron en lucha contra los idiomas yiddish y ladino con la intención de hacer resurgir el hebreo en la tierra de Israel. Hasta hace pocos años, pásalo por favor, hasta hace pocos años ni yiddish ni ladino se podían hablar en Israel. Fue la Megila la primera vez que una obra de teatro subió en idioma yiddish en Israel. Otra vez, Esther muestra cómo se rompen los códigos, cómo se logra hacer
de lo imposible algo posible. Bueno, acá tenemos algo. ¿Sucedió en verdad el episodio bíblico de Esther? Después de todo lo que les acabo de contar, esto que están viendo acá está en la ciudad de Hamadán. Es un mausoleo que se llama Mausoleo de Esther y Mordejai en Hamadán, Irán, que antes fue capital de los medos. Es muy posible que las tumbas que están en este mausoleo fueron las que vio Benjamín de Tudela. Es posible. Mostralo, por favor, el episodio, el video. به روی چشم قربانش یکی از عادات و رسوم مسلمانان کلیمیان و همچنین مسیحیان این است که کفش‌ها رو در بیارید قبل از اینکه وارد بشید. بسیار زیبا دومین زیارتگاه برای قوم یهود است بعد از بیت المقدس به نام استر و مردخای. این هم ژنریشن و یا همون شجره و نسب نامی استر و مردخای هست به زبان عبری. از راست به چپ با 15 تا واسطه نسب میرسه به حضرت یعقوب نبی علیه السلام. قدمت بنا 2500 سال هست تا زیر گنبد دست نخورده بهش. گنبد بالا رو در زمان ارغنشاه مغول براش میذارن 700 سال پیش تا امروز دیگه بازسازی نشده. مقبره مردخای و این استر عمو برادرزاده. این صندوق ها را هم 200 سال پیش یک هنرمند توی سرکانی براشون میسازه از چوب آبنوس. پارچه ها جنبه تبرک و نزولات داره. این هم 10 فرمان خداوند خطاب و حضرت موسی علیه السلام. حضورتون عرضه بدارم که اینها توسط کوروش کبیر آزاد میشن از شهر بابل و عراق امروز در 2000 خورده سال پیش. از کردم که اسم اصلیش حدثه بوده ولی بعدا به علت زیبایی بی‌نهایت زیاد و لقب استرابش میدم. مورد توجه و عشق شدید خشایارشا قرار میگیره. در اون موقع هم در دربار خشایارشا توطئه‌ای توسط هامان نخست وزیر خشایارشا بر علیه قوم یهود شکل میگرفته که مردخای متوجه میشه استر را وادار میکنه وارد دربار خشایارشا بشه و اون توطئه را خنثی بکنه. همین کار رو میکنه و اون جشن معروف پوری رو
مثلا از شما تشکر کنیم از لطفتون محبت برای داریم. مهری که دادید و برای اون زنده باشید. احساسی که نسبت به پرتیشانتون دارید و نسبت به دین یهود و قربان شما. تمام عزیزانی که دور از وطن هستن واقعا همه‌شان سلامت باشن انشالله. شرمن برای بقیه عزیزانی که امیدوارم هرچه زودتر بتونن بیان و اینجا رو زیارت بکنم برای خودشون. Ya estoy sacando pasajes para ir a Irán, a ir a ver ese lugar. Mejor no vayas, No, está no. la cosa. No está para visitas. No está para ir a visitar, pero da ganas de conocerlo. Sí, porque más allá de, como decís, será cierto, no será cierto, cuánto de mito, cuánto de leyenda, cuánto de realidad, muchas veces cuando uno viaja se deja creer, ¿no? Dice, bueno, esto pudo haber sido así, vamos a creer que es así, e involucrarse con los sentimientos por ahí más que con la realidad. No sé, a mí siempre me ha emocionado la historia de Esther. Desde muchos años. Podría estar horas hablándote, muchísimas. Y nosotros podríamos estar horas escuchándote, como nosotros, como tanta gente que están, como estamos de tiempo, estamos mal, pero vamos a leer un poco de las cosas que están diciendo y algunos comentarios y algunas preguntas también. Si hay preguntas, lo que sí te vamos a pedir que seas breve, porque estamos medio pasaditos, pero a ver si vamos a empezar a saludar. Desde temprano estaba Carlos Domínguez, saludando, igual que Nelson, que Adrián Toro Quinteros, saludando a Alan Carcientes desde Caracas, que estuvo muy activo hoy. Gran tema desde México, saluda a Treviño Garza. Shalom, dice Isabel Fernández, supongo. Bueno, acá empiezo a opinar a la Carciente. El libro de Esther es probable que haya salido de la mitología persa y tomado por los judíos en Babilonia como libro. Bueno, precisamente lo que nos dice Esther, muy interesante, dice Ronit.
Josué nunca fue a Persia, dice Alan Carciente. Bueno, no tenía por qué ir. Nahum Azario Flato Turner te agradece, profesora Esther, siempre con objetividad transmitiendo los hechos históricos. Teresa Añazo dice: gracias, querida Esther, siempre clara tu exposición, partiendo del origen exacto de la historia, buscando la mejor expresión de la verdad. Te sigo viendo y escuchando. Abrazos desde Montevideo. Acá hay algún comentario de Adrián que dice: según la enciclopedia iránica y el comentario bíblico de Oxford, se identifica a Jerjes con Asuero, con Ahasverosh, rey persa posterior a Ciro y Darío, pero anterior a... Bueno, sí, puede ser. Bernard, que saluda desde Londres, bueno, se ve que volvió a Londres. Me encanta la definición rabínica de la verdad que compartiste con nosotros y lo que nos significa para hoy. Agradece Marcela Silveira también tu exposición. Bueno, Alan además agrega que Benjamín de Tudela es mencionado en un libro poco conocido de Julio Verne que se llama Historia de grandes viajes y grandes viajeros, claro que sí. Es cierto. Lili, ¿querés seguir? Bueno, Adrián Toro Quintero nos dice: excelente encuentro, tengo muchas más preguntas que respuestas, ¿verdad? O leyendas, siempre será grato estudiar este gran tema. No solo Adrián, todos tenemos muchas preguntas más que respuestas. Siempre decimos, nosotros abrimos una puerta para que se encuentren dos puertas cerradas. Alan dice: viajeros desde la antigüedad hasta el siglo XIX. Claro. Y ese ayuno de febrero sospechoso, se dieron cuenta y directo a la hoguera, seguro que fue el comentario mientras lo contabas, no se tiene la misma suerte de Galileo, que salvó por 1 centímetro de la hoguera y en voz baja dijo: sin embargo, se mueve. Es una leyenda, ¿eh? No está comprobado que él haya dicho nada, ¿eh? Exactamente. Su libro salía de su casa página por página clandestinamente hacia Holanda. Sí. Adrián dice: muchas gracias a doña Esther, a doña Liliana y don Marcelo por transmitirnos tan interesante tema. Aprendemos un poco cada día más, seguramente será, y nos facilitan la llave para abrir más puertas del conocimiento. Y además saluda por el comienzo del mes de Lul, así que entramos en el último mes del año, un mes muy especial para el pueblo. Entramos en la última parte del año, pero no en el último mes, porque Lul es el 7º mes del calendario hebreo, así que estamos en la última parte del año, en realidad. Según como tomes, bueno. Los 4 inicios del año tomes. Sí. Bernard dice: exposición y explicación brillantes del significado del papel de Esther entre los criptojudíos en América, pero también su importancia en otros países. Gracias otra vez. Y no puede faltar la pregunta, Adrián, de recomendación de libros sobre el tema. Que más allá de la Megilá y la parte litúrgica, digamos, o religiosa, ¿qué recomendás para leer? El Tratado Megilá. Bueno, bien. Talmud, Tratado Megilá, sin duda. También está el Targum, pero el Tratado Megilá es más completo. ¿Y comentaristas? Comentaristas. Que googleen, a googlear. Muchos. Quiero decir algo. Yo he hecho este estudio y esta exposición en honor a Sergio Zelig, hijo de Fanny, que es mi yerno, y falleció hoy. No. Y estudiando y presentando la ley hebrea es la mayor honra para un judío. Así es, eso dicen nuestros rabinos, y lo has honrado con todos los honores, en donde esté, donde hayas elevado con tu clase el alma de él, seguramente muy elevado la has dejado. Nos sorprendiste, venimos hablando desde bastantes minutos antes que comiences con tu charla. Nos decís esto ahora y
como buena profesora, nadie se dio cuenta que tenías algo duro escondido y bueno, nos adherimos, te acompañamos, te abrazamos y que Dios lo guarde en un lugar tan honroso como el honor que le has dado hoy. Amén. Así sea. Boruch Dayan Emet. Bendito sea el Señor de la verdad. Amén, amén, amén. Ahora que decís Boruch, vale la aclaración, porque Esther decía Megila, y nosotros decimos Megilá, pero eso nos hablamos antes con Esther, que tiene que ver con conocer el Yiddish. En Yiddish es Megila o la Mishnah en vez de la Mishnah, así que por eso la diferencia de la pronunciación. Esther, tenemos muchas ganas de estar abrazados a vos en este momento. Los no sé cuántos, 200, 300 kilómetros que nos separan, vamos a tratar de acercarlos gracias a estos medios. Siempre decimos con Lili que tenemos muchas ganas de ir a Montevideo, así que ahí vamos a ir. Ahora tenemos un motivo muy importante que es ir a dar. Avísame cuando vienen, así están en casa como la vez pasada. Tal cual, tal cual. Y ahí Seguro. están llegando Esther, mensajes. muchísimas gracias. Te íbamos a agradecer realmente mucho ya de por sí, pero en estas circunstancias te abrazamos, te acompañamos a vos y a toda la familia. Les mandamos todo nuestro amor y nuestro corazón en estas circunstancias y te damos las gracias por no haber dejado de dar la clase y como decía Marcelo, los rabinos hacían clases en honor de los que dejaron la buena vida, como decimos los sefardíes. Y quiero decirte que hay gente del público que también te está acompañando, están llegando unos mensajes que te están acompañando. Lili, ¿nos vamos así? Nos vamos así, un beso grande a Esther, un beso grande a todos. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Toda la audiencia se quedó embelesada escuchando a Esther y como decía Marcelo, la escucharíamos horas y horas más. Esther, vas a dar algún curso online de Talmud, ¿verdad? Sí, no, de las tribus perdidas te dije, de las tribus perdidas de Israel. Pero tenés clases en la universidad sobre Talmud y Derecho. Sí, la Escuela Católica. Este año empezamos a mitad de octubre el curso con un equipo de profesores formados. Hace 23 años que yo enseño Talmud y Derecho. Wow. Esther, yo voy a cortar la transmisión, despedimos a toda la gente, muchas gracias a todos. Tú te quedas para reencontrarnos, que queremos hablar un poquito contigo. Terminamos la transmisión, quédate ahí. ¿Nos despedimos rapidito con lo que viene? Vamos con lo que viene, espera que no lo dejé preparado, pero ya lo preparo. Está acá, ahí está. Sí, nos vemos este domingo en Encuentros de Al-Had, en ladino, pero se entiende perfectamente de los que hablan castellano, los que entienden castellano, una historia única del Imperio Otomano al continente de África. Esto es en el marco de los Encuentros de Al-Had. El próximo jueves vamos a tener La llama de la memoria, el testimonio de David Galante. Es un documental hecho por Rod Aloras. Vamos a hablar con el director en vivo y tenemos como invitado también a Martín Hassan, periodista, publicista y escritor y ahijado de David Galante. Y también los invitamos a todos los que estén cerca o que quieran venir especialmente a Buenos Aires para el acto de recordación y homenaje a los mártires y sobrevivientes del Holocausto de las comunidades judías sefardíes. Esto es presencial, se hace en el Museo del Holocausto de Buenos Aires, Montevideo 919, este martes 22 de agosto a las 18 horas. Chau a todos, Esther, no te vayas, nos reencontramos en las próximas actividades.